Luego de la entrada del pecado en este mundo, porque Adán y Eva no pusieron su fe en Dios, al confiar en Él y creer en todas las promesas que Él les había dicho o les había manifestado en el huerto del Edén, tras la transgresión de nuestros primeros padres, comenzó una muerte lenta para todo nuestro planeta. Desde las flores que comenzaron a marchitarse hasta los seres humanos y los animales que los vemos hoy en día con enfermedades, las cuales dan un entorno de muerte a nuestro planeta y también nos demuestran que la desobediencia a Dios y no confiar en Él nos traen trágicas consecuencias. En el capítulo de hoy estaremos viendo cómo al confiar en Dios, al poner nuestra fe en Él, podremos vencer la enfermedad, también siguiendo los parámetros que Dios nos ha dejado en su palabra, tanto de higiene como también de alimentación. Así que ya comenzamos en este nuevo capítulo de cómo vivir por fe. Bienvenidos a un nuevo capítulo de cómo vivir por fe. En este capítulo estaremos hablando sobre las bendiciones y también las maldiciones que podemos recibir al no aceptar o transgredir los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Sin embargo, todo lo que nosotros encontramos en la Biblia es para nuestro propio bien. Así también podemos encontrar eh, versículos hermosos como el que se encuentra en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, donde dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud es uno de los bienes más preciados que nosotros podemos recibir de nuestro Dios, ya que en este mundo de enfermedad, de corrupción, de muerte, de todas aquellas cosas que fueron consecuencia del pecado, podemos recibir o vivir tranquilamente cuando estamos en armonía con los principios de Dios. Sin embargo, la salud no tan solo es el bienestar físico, sino también el bienestar social, mental, espiritual. El entorno de estos componentes es lo que nos hace ser saludables. Quizás podamos tener salud física, pero sin embargo estar mentalmente enfermos. Pero eso no quita de que nosotros como seres humanos y en especial como cristianos podamos recibir sanidad en todas estas áreas, porque como acabamos de mencionar en el capítulo 1 del libro de Tercera de Juan, dice que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como también prospera nuestra alma, o sea, nuestra vida espiritual. Y la verdad es que a lo largo de la historia bíblica podemos encontrar muchas historias donde la fe de los seres humanos, en especial de los creyentes, fue probada para ver si realmente confiaban o no confiaban en Dios. La Biblia es muy clara en muchos aspectos con respecto a esto y transgredir los principios tanto de higiene como de alimentación siempre nos van a causar problemas de salud y nos vamos a enfermar. Pero en el capítulo de hoy estaremos hablando sobre algunos principios básicos y también sobre algunas historias que nos demuestran cómo la fe es fundamental en la sanidad de nuestras enfermedades. Yo a lo largo de mi vida y en mi experiencia he conocido a muchas personas enfermas y la verdad es que a mí me duele en el corazón cuando como cristianos nos dedicamos a pedirle a Dios que nos sane de enfermedades que como seres humanos y como cristianos debiésemos saber cómo prevenir y cómo curar.
Eh, la verdad es que es doloroso ver partir a un ser querido y también es doloroso ver a un ser querido sufrir por alguna enfermedad a consecuencia de sus propias transgresiones. Pero la palabra del Señor es clara. La consecuencia de los padres recae sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por lo tanto, muchas veces, aunque nosotros seamos buenos hijos de Dios y vivamos una vida acorde a los principios que Él nos da, podemos también estar enfermos debido a la consecuencia de la alimentación de nuestros padres o de nuestros abuelos incluso. Y todas esas enfermedades que conocemos que recaen sobre los hijos, ¿cierto? Se conocen como enfermedades hereditarias. Sin embargo, si nosotros podemos alimentarnos de la manera correcta y confiar en los principios de Dios para nuestra vida, también tenemos la posibilidad de cortar esa herencia que tendríamos anteriormente, ¿cierto? Y no transmitirla a nuestros hijos. Y así como también dice los mandamientos, que hace misericordia Dios a millares y millares de los que aman y guardan sus mandamientos. Y es fundamental, a lo largo de toda la historia bíblica nos damos cuenta que Dios le hablaba a su pueblo y cada vez que el pueblo cometía pecados, venían transgresiones y habían muertes o catástrofes. Sin embargo, siempre Dios les decía: si ustedes guardan mis mandamientos, tendrán esta o tal bendición o esta promesa de obtención de salud. Vamos a la Biblia. Vamos a primeramente abrir el libro de Santiago. El libro de Santiago capítulo 5, donde Dios habla sobre la oración en especialmente, pero también nos da una vislumbre de por qué muchas veces nosotros fracasamos en el intento de contrarrestar las enfermedades o de tener una buena salud, porque muchas veces nos enfocamos en poner nuestra fe en los hombres y no poner nuestra fe en Dios. Dice el capítulo 5, el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre nosotros o entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Como mencionaba anteriormente, no siempre la enfermedad es consecuencia de nuestros propios pecados. A veces es consecuencia de los pecados de nuestros padres o de nuestros abuelos, que se va transmitiendo la enfermedad de generación en generación. Sin embargo, la Biblia es clara con respecto a que al poner nuestra fe en Dios, al orar por un enfermo con fe, dice que la oración de fe será escuchada y el enfermo será sanado, y si hubiésemos cometido pecados también nos serán perdonados. Por lo tanto, al poner nuestra fe en este caminar por fe, valga la redundancia, con Dios a nuestro lado, podemos no solamente vivir en paz en este mundo de pecado, sino que también tener una vida placentera y saludable, siguiendo los parámetros del Señor, con respecto a la alimentación y también a la higiene. En los países del tercer mundo, en especial en África, vemos cómo miles de personas mueren porque tienen condiciones de higiene precarias y también tienen una alimentación deficiente, porque no hay alimentos, hay escasez y también tienen escasez de agua. Por lo tanto, todas estas cosas o el conjunto de todas estas cosas hacen de que las enfermedades se propaguen de manera más rápida o más fuerte en esos países. No es que sea que ellos sean pecadores, sino que realmente no tienen los medios como para poder tener una buena higiene ni tampoco una buena alimentación. En el libro de Éxodo, después de salir el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, el pueblo de Dios siempre se comportó de una manera incompetente, podríamos decir, y también inexplicable con respecto a todos los milagros que habían visto que Dios había hecho por ellos.
siempre que tenían problemas, reclamaban porque no tenían lo que ellos querían. Luego de salir de la tierra de Egipto, comenzaron a reclamar por agua, y las quejas que ellos hacían no se las hacían directamente a Dios, sino que se las hacían a Moisés, y Moisés se las hacía llegar a Dios. Y bueno, ellos tenían sed, comenzaron a reclamar porque tenían sed, y llegaron hasta un lugar que se conoce como Mara, donde las aguas eran amargas y no las podían beber por el sabor del agua. Por lo tanto, comenzaron a reclamar nuevamente porque el agua estaba amarga, y dice que Dios obró un milagro y el agua se endulzó. Y Dios les da una de las promesas más maravillosas que podemos encontrar en las Escrituras. Dice el versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es decir, si escuchamos atentamente, no voy a decir ordenanzas, la palabra mandamiento es un mandato, una orden, pero en realidad son principios bíblicos por los cuales nosotros podemos guiar nuestra vida a un caminar de fe con Dios y también de placer en este mundo. Si diésemos oído a los estatutos, a los mandamientos, a los preceptos, a los consejos de Dios, y los guardáramos, ninguna. Y la verdad es que la palabra ninguna es bien tajante. O sea, ¿estoy enfermo o estoy sano? Cuando estoy sano, no tengo ninguna enfermedad. Por lo tanto, si nosotros fuésemos obedientes a lo que Dios nos está pidiendo, no tendríamos ninguna enfermedad, y Jehová realmente sería nuestro sanador. Pero como nosotros somos seres humanos y preferimos poner nuestra fe en las cosas visibles que tenemos a nuestro alrededor, ¿cierto? Y muchas veces confiamos en los hombres, a quienes, si bien es cierto, Dios les ha dado inteligencia para comprender muchas cosas, cómo funciona nuestro organismo, cómo obtener nutrientes de los alimentos o de las plantas, ¿cierto? Sin embargo, nosotros confiamos mucho más en los médicos que en nuestro propio Dios, quien es quien nos creó y conoce nuestra maquinaria o nuestro cuerpo a la perfección. Y muchas veces también nosotros descuidamos nuestra propia salud al no comprender o interiorizarnos en cómo funciona nuestro cuerpo, para poder nosotros también en nuestros propios hogares aliviar las dolencias que aquejamos día a día por la alimentación que llevamos, y también porque cada día nuestro mundo se va deteriorando por la contaminación y por el pecado que nos ha sobrevenido tanto de la consecuencia del pecado inicial, ¿cierto?, de Adán y Eva, donde ya va una carga de pecado de casi 6.000 años, en donde la tierra se está conmoviendo y está clamando realmente por todas las abominaciones y las cosas que suceden en nuestro mundo. Las muertes, los asesinatos, las enfermedades, las guerras, las iras, todo recae sobre las cosas creadas de nuestro Dios, y lo vemos reflejado en la naturaleza, donde cada día se mueren más animales, más insectos, más plantas. Cada día se hace más insostenible la vida en nuestro mundo. Y nosotros seguimos confiando en nosotros como seres humanos y en otras personas, más que confiar en la palabra del Señor, que ya se ha demostrado que es poderosa y que nos puede traer sanidad y consuelo en nuestras vidas. Antes de finalizar este capítulo, quisiera mencionar dos historias. Una que encontramos en el libro de los Reyes, donde dice que uno de los reyes que hizo lo recto ante los ojos de Dios
y Dios lo guió en cada una de las actividades que desarrolló como rey durante todos los años de su reinado. Sin embargo, al finalizar casi su reinado, dice que este hombre se enfermó. Y les hablo del rey Asa. El rey Asa, en las crónicas, como también en el libro de los reyes, menciona que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor. Es decir, él cumplió los mandamientos, él guardó sus estatutos, y dice que el pueblo tuvo paz durante los años de su reinado. Sin embargo, en los últimos días de su vida no se acordó de Dios. Y dice que enfermó gravemente de los pies. No se menciona cuál enfermedad, pero yo me imagino algo parecido a la gota quizás, una enfermedad de los pies que puede ser mortal si no se trata, ¿cierto? Y dice que este rey, el rey Asa, en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos y murió. Y la verdad es que el relato trágico de el final de la vida de un hombre que confió en Dios y que hizo lo recto ante los ojos del Señor es bien doloroso. ¿Por qué? Si toda su vida estuvo guiándose por los consejos y los caminos de Dios, al finalizar su vida, cuando se encontró en las dificultades, cuando tuvo enfermedad, que quizás podríamos haber dicho, bueno, se enfermó de los pies, algo no es tan grave cuando te enfermas de los pies, pero puso su confianza en los médicos y no en Dios y murió. Y la Biblia lo menciona de manera textual. ¿Por qué nosotros como seres humanos ponemos nuestra fe en los seres humanos si nosotros no tenemos poder ni para crear vida ni para restaurar la vida? Solamente tenemos poder para destruirla y lamentablemente es lo que nosotros hacemos a diario. No tan solo destruir nuestra propia vida, sino que también destruimos la vida de los demás. Con cada uno de los inventos nuevos, de los pesticidas, agroquímicos y de todas las innovaciones que hacemos agrarias, podríamos decir, para que la producción de los alimentos sea más fuerte, ya que la tierra está conmocionada y no produce con la misma fuerza que lo hacía antes. Los nuevos inventos de biotecnología permiten de que podamos tener rendimientos mayores en la naturaleza, ¿cierto? En los frutales, en los huertos, en toda la alimentación que se produce. Y la verdad es que cada una de esas toxinas entra en nuestro cuerpo, se transmite a través del aire y nos enfermamos cada vez más por la desobediencia de los principios de Dios. Otra de las historias que podemos encontrar se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, donde la verdad es que no se menciona mucha información con respecto a lo que aconteció, pero la información que podemos encontrar nos deja grandes vestigios de poner nuestra confianza en los seres humanos. Dice el capítulo 8, versículo 43, que una mujer tenía flujo de sangre hacia ya 12 años. Cuando nosotros perdemos sangre, se provoca una anemia, porque estamos perdiendo uno de los líquidos vitales de nuestro cuerpo, y producir cierta cantidad de sangre diariamente conlleva tener una alimentación bastante nutritiva, ¿cierto? Y la verdad es que una persona anémica es propensa a también tener depresión, ya que su estado de ánimo es bastante bajo. Pero esta persona, esta mujer, no tenía un flujo de sangre o no perdía sangre una vez al mes o hacia 2 meses o hacia 1 año o hacia 2 años. Dice que ella llevaba 12 años con un flujo de sangre y no se podía sanar de esta enfermedad. Continúo leyendo. La cual había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno de ellos había podido ser curada. Es decir, que esta mujer, aparte
de tener un flujo de sangre durante toda su vida y no ser sanada de esta enfermedad, había gastado todo lo que tenía en médicos, poniendo su confianza en ellos, y sin embargo ninguno le podía haber dado la sanidad, o le dio la sanidad que ella necesitaba. La verdad es que es decepcionante tener que entregar las posesiones materiales que Dios nos da, ¿cierto? O las fuerzas que nosotros podemos obtener a través de Dios para conseguir las cosas materiales en este mundo, y luego tener que gastarlas todas para poder recuperar la salud o las fuerzas vitales que necesitamos para vivir el día a día. Pero esta mujer había gastado todo lo que tenía. Es decir, ella intentó por todos sus propios medios, ¿cierto? Y a través de los médicos o de la confianza en los hombres, de recuperar su salud, pero fracasó en el intento. Y nosotros como seres humanos muchas veces hacemos lo mismo. Es decir, siempre nuestra primera opción es recurrir a los hombres y nos olvidamos de que Dios es nuestro creador. Este año nosotros nos tocó verlo de manera cercana. Conocimos a una persona que tenía a su hijo en el hospital, que producto de una reacción adversa a las vacunas perdió la movilidad de sus pies, sus articulaciones, sus extremidades. Este niño tenía 2 años y conocimos a sus padres en el hospital, y la verdad es que ellos tuvieron que gastar mucho dinero para poder recuperar la salud de su hijo, que el tratamiento era a base de transfusión de células varias veces durante la semana, para que su hijo pudiese recuperar la movilidad de sus extremidades. Y luego de que lo dieron de alta, tuvo que gastar más dinero en rehabilitación con un kinesiólogo para que su recuperación pudiese ser de la manera correcta. Entonces nosotros pudimos ver de manera cercana cómo muchas veces tenemos que gastar dinero extra en cosas que nosotros podemos prevenir muchas veces, confiando en Dios antes de poner nuestra confianza en los seres humanos, puesto que una vacuna como la influenza, que el gobierno la entrega de manera gratuita, nos puede traer una consecuencia tan grave como perder la movilidad de nuestras piernas o de nuestros brazos, o incluso la muerte, por tratar de prevenir una enfermedad que quizás no es tan grave y que muchas veces tampoco la padecen todas las personas ni todos los niños. Sin embargo, esta familia tuvo que gastar dinero adicional y sufrir también las consecuencias de ver a su hijo enfermo por esta adversidad. Sin embargo, esta mujer que encontramos en la historia de Lucas, que llevaba 12 años con un flujo de sangre, luego de poner su confianza en los médicos, puso su confianza en Dios. Y el versículo 44 dice que vino por detrás y tocó el borde del manto de Jesús, y al instante se estancó el flujo de sangre. Y la historia sigue contando que Jesús, que estaba apretado por la multitud, comenzó a preguntar quién lo había tocado, porque él había sentido que había salido poder de él. Luego esta mujer admite los hechos que la habían llevado, o había admitido, ¿cierto?, que había tocado el manto de Jesús, y Jesús le responde estas palabras: hija, ten buen ánimo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pon tu fe en Jesús y te aseguro que verás mejorías en tu vida, mejorías en tu salud, mejorías en tu hogar. Porque al confiar en los médicos, solamente estamos confiando en seres humanos que no tenemos la capacidad de crear vida, ni de restaurar la vida, ni de restaurar la salud. Solamente tenemos la capacidad de dañarla. Pero esta mujer, luego de perder todo su dinero, logró tener descanso al confiar en las bondades y maravillas de
el poder de Dios a través de la fe. Cuando nosotros confiamos realmente en quien nos ha creado y conoce nuestro cuerpo mejor que nadie, y que también nos ama porque nos ha redimido con su sangre preciosa para limpiarnos del pecado, podemos ver que a través de la oración y de la fe en las cosas que Dios ha dejado en su palabra, como la alimentación o los remedios naturales, podemos obtener realmente una sanidad completa y vivir una vida placentera. Finalmente me gustaría leer una promesa que se encuentra en el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, del versículo 11 en adelante, que dice: guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas, y será que si obedecieres a estos decretos y los guardares y los pusieres por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, y la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus bestias. Y el versículo 15 dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Así que, si confiamos en las promesas del Señor y ponemos nuestra fe en Él, en este aprendizaje de cómo vivir por fe, dice que Dios nos va a bendecir grandemente sobre todas las cosas que están a nuestro alrededor, y que también quitará todas las enfermedades y todas las dolencias que podamos estar viviendo. Que Dios nos bendiga, nos siga ayudando a aprender a vivir por fe, a caminar tomados de la mano del Señor, a poner nuestra confianza en Él y no en los seres humanos, que tenemos nuestra mente limitada y la verdad es que no tenemos ningún poder para restaurar la salud ni para dar vida. Sí, Dios nos ha dado la inteligencia para poder tener algunos avances, ¿cierto? Y poder comprender mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, Dios ha dejado cosas maravillosas en la naturaleza que nosotros podemos echar mano, como los remedios naturales, las plantas que podemos encontrar para poder aliviar algunas dolencias, ¿cierto? Y también tener mejorías de muchas enfermedades. Así que les invito a que puedan confiar en el Señor y que también no se pierdan el próximo capítulo, donde estaremos viendo algunas plantas y algunos árboles que encontramos en el campo que nos sirven para poder aliviar algunas enfermedades o que tienen principios activos y que nos ayudan a contrarrestar algunos síntomas y enfermedades y que previenen también otras y nos ayudan a poder vivir o tener una mejor salud. Que Dios les bendiga y que sigamos aprendiendo a vivir por fe.